¿Qué tal? Dios les bendiga, una bendición poderles saludar. Seguimos trabajando en esta parte de la escritura del Monte de las Bienaventuranzas, un mensaje muy interesante para cada uno de nosotros. Y bueno, pues llegamos a esta parte donde Jesús quiere hablar sobre el ayuno, no solamente con sus seguidores, no solamente con sus discípulos, sino también con aquellas personas que eran opositores del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que lo buscaban constantemente para quererlo hacer caer en errores. Pero Jesús siempre tuvo una buena respuesta para cada uno de ellos, porque ellos hacían una mala interpretación de la escritura, pero siempre nuestro Señor Jesucristo hablando sobre lo recto, lo correcto para cada uno de ellos. Y bueno, damos gracias a Dios porque la palabra de nuestro Señor Jesucristo sigue enderezando el corazón de nosotros para hacer lo correcto en todo momento. Y creo que este mensaje será de grande bendición para tu vida. Así es que quiero llevarte al Evangelio de Mateo en el capítulo número 6. A partir del versículo número 16 al versículo número 18 dice de esta manera: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Una de las primeras cosas que me gustaría tratar con ustedes en este momento es cuál es el significado del ayuno, porque nos damos cuenta que muchas personas simplemente se abstienen de los alimentos, inclusive se abstienen de beber agua o de tomar agua, y se llega a pensar que de esa manera se está ayunando. Pero una de las cosas que tenemos que entender que el ayuno no solamente es abstenerse de alimentos, sino que también necesitamos ofrecerle a Dios ese tiempo donde nos vamos a abstener de los alimentos, y todo esto trae grandes beneficios para nuestra propia vida y también trae grandes beneficios para personas que están cerca de nosotros. Entonces, número uno, el ayuno es abstenerse de alimentos por un periodo de tiempo. No hay exactamente un tiempo establecido en la escritura para cada uno de nosotros en particular. Creo que el ayuno en las diferentes ocasiones puede variar en el tiempo, y no es exactamente hacer un ayuno como del que nos han hablado muchos hermanos predicadores. Por ejemplo, se habla de predicadores que han ayunado por 10 días, sin comer absolutamente nada en esos 15 días, 20 días, 5 días, 6 días. Sí, en lo particular yo puedo decirles que el ayuno donde más tiempo he tenido sin probar alimentos han sido 4 días y medio. Ese es lo máximo que he ayunado, y no me he atrevido a hacer un ayuno por más días porque no ha sido una instrucción de parte de Dios que lo haga. Entonces debemos de tener mucho cuidado con todo esto, pero sí hemos enseñado como iglesia que un ayuno podría ser desde que comienza el día para nosotros, que es a partir de las 12 de la noche, y ahí puede ser hasta las 12 del día, 1 de la tarde, 2 de la tarde, podría ser por 24 horas, podría ser por 48 horas, 72 horas, que el último ayuno que hice juntamente con un hermano fueron como cerca de 65 horas que hicimos juntos presentándole a Dios algunas necesidades. Pero yo venía sintiendo esto en mi corazón de parte de Dios, y cuando platicaba con este hermano, él tenía el mismo sentir, así es que decidimos hacer este ayuno. Entonces, esto es muy importante. Entonces, es abstenerse por un periodo de tiempo, principalmente el que Dios pone en nuestro corazón. Número dos, el tiempo que ayunes es el que Dios pone en tu corazón, y por una parte o por otra parte es el tiempo que establece la iglesia. La iglesia en donde cada uno de nosotros nos congregamos podría lanzar algunos proyectos de oración, de ayuno, cadenas de oración, cadenas de ayuno. Nos podemos unir a los proyectos de la iglesia, porque aunque este tiempo no es algo que Dios haya establecido en tu corazón o que Dios te haya hablado, pero sí es un tiempo que Dios ha hablado al pastor de la congregación o a los líderes de la iglesia encargados de la vida espiritual de la congregación,
y donde se lanzan este tipo de proyectos. Entonces ahorita tenemos un proyecto de 40 días con propósito, con un grupo de mujeres donde han presentado diferentes necesidades, y también por otra parte también se han hecho cadenas de ayuno, de oración, donde varias mujeres están participando cada uno de estos días de proyecto. Entonces también el ayuno se puede hacer de esta manera, pero sí es muy importante hacer énfasis a que en algún momento en tu vida, posiblemente atravesando un momento complicado, o que simplemente tienes un fuerte deseo de entrar en un tiempo de ayuno, tú necesitas hacerlo. Quiero poner como ejemplo esa parte de la escritura donde Jesús viene a Juan el Bautista para ser bautizado por él, y dice la escritura que en el momento que él es bautizado, dice la escritura que cuando él sale del agua, entonces el Espíritu del Señor vino sobre él en forma corporal como de paloma, y el Padre hablando y diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, o en quien me siento muy contento, en otras palabras. Entonces vemos al Padre hablando, al Hijo bautizándose y al Espíritu Santo derramándose sobre nuestro Señor Jesucristo en forma corporal como de paloma. Y el mismo Espíritu que descendió sobre nuestro Señor Jesucristo ese día de su bautizo, también es el mismo Espíritu que lo impulsa al desierto. Fíjese, si tú puedes ver detenidamente esta parte de la Escritura en alguno de los evangelios, te podrás dar cuenta cómo Jesús es impulsado y llevado por el Espíritu Santo a estar 40 días en el desierto, ayunando, orando en ese lugar donde sabemos que Jesús no tuvo sed, porque seguramente estuvo tomando agua en todo ese tiempo, pero no probó alimento. Entonces me llama mucho la atención esta parte donde dice: le impulsó al desierto. Esto quiere decir que no escuchó nuestro Señor Jesucristo una voz audible donde el Espíritu Santo le dijo: es necesario que te metas en ayuno, en oración estos 40 días, sino que simplemente el Espíritu Santo le impulsó al desierto. Sí, y ahí estuvo nuestro Señor Jesucristo por 40 días, 40 noches, y después de todo esto es donde Él da el inicio a su ministerio, ¿sí? Entonces, cada vez que hay una parte importante en nuestra vida, creo que es muy importante que nosotros podamos tomar este tiempo de oración y de ayuno, ¿sí? Número 3, el ayuno debe de tener un propósito. Creo que también es muy importante que podamos entender que debemos, si es necesario, anotar algunas necesidades. Creo que la necesidad número 1 es pedirle a Dios que nos ayude a ser cada día más espirituales y no carnales, ¿verdad? Es muy importante que cada uno de nosotros podamos pedirle a Dios que nos ayude en nuestra vida espiritual, pero también hacer mención de las diferentes necesidades que nosotros pudiéramos tener, algún problema financiero, físico, espiritual, o queremos enrolarnos más fuerte en el ministerio, en el trabajo de la iglesia, y no sabemos de qué manera hacerlo, y nosotros tenemos que ser muy puntuales en cada una de nuestras necesidades. Nosotros recordamos que en el libro de Jonás dice la escritura que Dios estaba a punto de destruir Nínive porque había subido su maldad delante de la presencia de Dios. El comportamiento de ellos era tan terrible y que Dios no podía seguir tolerando esa maldad. Se veía en ese lugar. Entonces Dios manda a Jonás a anunciarles que los va a destruir. Pero dice la escritura que ellos se redarguyen en sus corazones por todo el pecado que ellos estaban cometiendo. Ellos estaban reconociendo que ciertamente era de la manera que Dios decía. Entonces ellos deciden pedirle perdón a Dios a través del ayuno. Esto quiere decir que el ayuno es una manera de humillarnos delante de la presencia de Dios. Es una manera de reconocer que nosotros no podemos hacer las cosas y que solamente con su ayuda es como nosotros lo podemos lograr. Y entonces ellos se humillan, se arrepienten de su pecado, le piden perdón a Dios en todo este tiempo, pero también le piden la oportunidad de seguir existiendo en esta tierra. Cuando ellos terminan de sus 3 días de ayuno, donde ellos ponen a ayunar a los hombres,
a las mujeres, a los niños, a los animales, aún los bebés, todos dejaron de comer por 3 días, y dice la escritura que Dios perdonó el pecado de ellos. Entonces, inclusive hasta cuando una persona comete un delito delante de la presencia de Dios, esa persona podría buscar el perdón de Dios en medio del ayuno, en medio de esa oración, y presentarle a Dios necesidades para poder seguir adelante, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy importante. Entonces, me gustaría hablar sobre uno de los beneficios más importantes que encontramos en el ayuno. Uno de los beneficios más importantes es que nosotros podemos ser más espirituales. No sé si ustedes recuerdan lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 16, donde dice Dios a través del apóstol Pablo: andad en el espíritu, y pues les pide en otras palabras que no fueran carnales, ¿no? Porque más adelante se menciona en el versículo 19 de este mismo capítulo, y se les menciona cuáles son las cosas carnales que podría tener una persona y que los puede llevar a la perdición eterna, al infierno, en otras palabras. Entonces nos ayuda a ser más espirituales. Entonces dice acá en primera de Juan capítulo 2, versículo 16, dice de esta manera: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, ¿sí? En el mundo hay muchas atracciones para nuestra carne, para nuestros ojos, pero siempre he dicho que las cosas del cielo, las cosas eternas, siempre serán mejores que las cosas terrenales. Dice la Escritura que los cielos y la tierra pasarán. En otras palabras, todo lo que hay en esta tierra un día se va a terminar, pero lo que hay creado por Dios, lo que hay en la eternidad con Cristo Jesús, eso permanece para siempre. Entonces debemos de buscar las cosas de arriba, y para anhelar más las cosas de arriba que las de la tierra, necesitamos que nosotros podamos ser personas más espirituales. Ahora, no solamente es el ayuno, la oración, la lectura de la Biblia, de la Escritura, y también por otra parte el ayuno nos ayuda a ser personas más espirituales y más entendidas de parte del Señor. Número 5, el ayuno no es para que las personas nos aplaudan nuestro esfuerzo, sino el ayuno es para que nosotros podamos presentar diferentes necesidades, y no solamente eso, sino para que Dios se dé cuenta de que queremos hacer lo correcto. Esto es muy importante. Yo no sé si ustedes puedan meditar en este pasaje que leí al principio, de cómo la gente, los religiosos en aquel tiempo sí ayunaban. No podemos decir que ellos no ayunaban, pero ellos ayunaban principalmente con la intención de buscar los aplausos de las personas en aquel tiempo. Ellos demudaban su rostro, no se lavaban la cara, se la pasaban parados en las esquinas de las calles, y pasaban los días y la gente decía: este sí es bien espiritual porque este sí ayuna, lleva muchos días sin comer, lleva muchos días ayunando. Pero esas personas que ayunaban no se daban cuenta que solamente estaban agradando a los hombres y no a Dios, porque Dios mira la intención del corazón. Entonces creo que cada uno de nosotros, cuando ayunamos, debe de ser lo más privado que se pueda. Es cierto, en muchas ocasiones la gente de la casa, la familia, se da cuenta que nosotros estamos ayunando. En muchas ocasiones se tiene que anunciar previamente con la familia. En el caso de nosotros como hombres, con la esposa, tenemos que anunciarle que vamos a ayunar, que nos vamos a abstener de alimentos. Es muy importante, pero no debe de hacerse deliberadamente con las personas, donde nosotros les anunciamos para que ellos vean que nosotros somos personas espirituales. Entonces, lo más sencillo que podamos hacer en esa área, porque dice la Escritura que todo lo que nosotros hagamos en secreto es recompensado en público, ¿sí? Entonces, principalmente es Dios el que se tiene que dar cuenta que nosotros queremos agradarle, que queremos ser más espirituales, que queremos ser de un corazón más entendido, y pues obviamente también
que nosotros queremos que Él sea el que responda a cada una de nuestras necesidades. Entonces esto es muy importante. Esto no quiere decir que en algún momento no tengas que decirle a una persona que estás ayunando, porque si tú visitas a alguien en tu tiempo de ayuno y te insisten demasiado que comas algo en su casa, creo que es válido decirle, ¿sabe qué? En este momento no puedo porque estoy ayunando, pero no lo estás haciendo deliberadamente para buscar los aplausos de las personas, sino que lo estás haciendo solamente para que ellos te entiendan que en ese momento no puedes comer, pero llegará el momento donde tú vas a entregar tu ayuno y entonces podrás aceptar las invitaciones de tu familia o de tus amigos. Así es que a grandes rasgos este es el propósito del ayuno. Yo quiero invitarles a que sigamos adelante, que sigamos buscando al Señor, pero el ayuno es muy importante en la vida del creyente. Jesús ayunó, sus discípulos ayunaron, la nueva iglesia o la iglesia que surge en el primer siglo ayunó y nosotros ayunamos también. Así es que un fuerte abrazo, Dios te bendiga, te amamos mucho. Saludos desde la iglesia Ministerio Jesucristo Salva.